Lo siguiente que estudiaremos va a ser la energía magnética. Para esto tendremos que imaginar que tenemos una espira cerrada con una autoinductancia L sub I y con una corriente inicial 0. Esta va a ser nuestra espira I. Entonces vamos a conectar esta espira a un generador de corriente que haga que pasemos de tener una corriente I sub I igual a 0 a tener una corriente I sub I. Entonces, si tenemos esto, en este circuito I, el trabajo para mover una carga que sea diferencial de Q con este generador de corriente vendrá dado por V sub I de QI, que esto será igual a V sub I sub I de T. Porque esta es la definición, digamos, de este diferencial de carga. Entonces, si tenemos esto, en un intervalo diferencial de T, la energía suministrada por las baterías será diferencial de trabajo I igual a V sub I sub I de T, que es esto de aquí arriba. Entonces, teniendo esto en cuenta, si lo que tenemos es un circuito con una resistencia R, entonces vamos a tener, por una parte, un potencial debido a la batería, a nuestro generador de corriente, más una fuerza electromotriz inducida debida al campo magnético que atraviesa la propia espira, y esto va a ser igual a R por I sub I, por la ley de Ohm, básicamente. Entonces, teniendo esto en cuenta, lo que vamos a intentar hacer es calcular cuál va a ser el diferencial de trabajo, en este caso. Entonces, el diferencial de trabajo, como vamos a tener que sustituir esta ecuación aquí arriba, entonces simplemente vamos a pasar este término restando al otro lado, y por tanto lo que vamos a tener va a ser que el diferencial de trabajo va a ser menos epsilon I, la fuerza electromotriz, I sub I, diferencial de tiempo, más resistencia I sub I al cuadrado, vamos a poner este subíndice bien, I sub I al cuadrado, diferencial de tiempo. Y esto viene a ser la energía disipada por efecto Joule. Y esta energía es disipada de una manera no reversible. Entonces, si aquí sustituimos, que ya sabemos por la ley de Lenz, que la fuerza electromotriz la fuerza electromotriz inducida es menos la variación temporal del flujo magnético, entonces lo que nos queda es que, eliminando esta parte, digamos, quedándonos solo con la parte puramente magnética, sin tener en cuenta la disipación debida a corrientes, lo que vamos a tener es que el diferencial de trabajo magnético, que también vamos a llamar d sub w sub mi, esto va a ser igual a intensidad diferencial de flujo I. Porque simplemente al sustituir esto aquí, este diferencial se va con este diferencial y este menos se va con este menos. Básicamente podemos visualizarlo así. Entonces, si tuviéramos un sistema de n circuitos, lo que tendríamos sería lo siguiente. D sub m, la total, sería la suma de la energía de cada uno de estos circuitos. I sub I, diferencial de phi I. Y como el flujo sobre el circuito
y depende del propio circuito y de todos los demás, porque evidentemente si tenemos una espira aquí, otra espira aquí y otra espira aquí, el flujo que atraviesa esta espira depende tanto de esta como de esta otra. Entonces, el diferencial de flujo I va a ser la suma desde J igual a 1 hasta N de el coeficiente este de inductancia mutua del circuito J sobre el circuito I y el diferencial de intensidad del circuito J. Entonces, sustituyendo esto aquí, lo que vamos a obtener es que esto de aquí va a ser el sumatorio desde igual a 1 hasta n de I sub I. Por cierto, este I igual a 1 se refiere al subíndice, no se refiere a esto. Esta I normal es la intensidad. Puede ser un poco confuso, pero no hemos escogido al igual la mejor notación. Pero yo creo que se entiende. Entonces, tenemos esto de aquí y sumatorio J igual a 1 hasta N de MIJ de IJ. Ahora bien, si vamos a poner que I sub I es un cierto valor alfa, la intensidad I máxima que nos va a proporcionar esta fuente corriente, entonces el diferencial de I va a ser I diferencial de alfa. Y este alfa, evidentemente, como va a tener que hacer que vayamos desde intensidad 0 hasta intensidad I sub I, va a ser un número que vaya del 0 al 1. Entonces ahora lo que vamos a tener es que si sustituimos esto aquí, vamos a tener lo siguiente. Que el diferencial de WM va a ser sumatorio igual a 1 hasta N, sumatorio J 1 hasta N, de alfa I, M y J, y J de alfa, sustituyendo estas expresiones aquí. Por tanto, esto es lo mismo que tener... Bueno, antes de hacer esto, vamos a integrar esto para obtener la energía total magnética. Si integramos en ambos lados, tendremos que la energía magnética va a ser... Vamos a sacar todo esto de la integral, porque la integral va a ser en diferencial de alfa. Entonces vamos a tener M y J y I y J en sumatorio IJ igual a 1 hasta N. Esto por la integral de alfa entre 0 y 1. Y esta integral pues nos va a dar un medio. Es sencillo de calcular. Entonces, teniendo esto, lo que obtenemos es que la energía magnética va a ser un medio de la suma desde I igual a 1 hasta N, suma desde J igual a 1 hasta N, de M y J y I y J. Entonces, esta es nuestra expresión final. Y claro, teniendo este doble sumatorio, podemos dividirlo en dos, digamos, tipos de términos. Están los términos en los que I es igual a J y están los términos en los cuales I es diferente de J. Hay que tener en cuenta que como M y J es simétrico, vamos a tener que estos términos donde I es diferente de J van a ir multiplicados por 2. Esto es, vamos a poner un ejemplo.
En forma general, si desplegamos esa expresión, vamos a tener un medio de L1 y 1 al cuadrado, más un medio de L2 y 2 al cuadrado, más más un medio Ln y n al cuadrado. Bueno, es n mayúscula, que es lo que habíamos puesto arriba. Entonces vamos a poner n mayúscula. Y los términos, donde, que por cierto, aquí esto es porque esto es m11. Y los términos en los cuales i sea diferente de j, vamos a tener m12 y 1 y 2. Y normalmente tendríamos un medio de m12 y 2, o sea, i1 y 2, más un medio de m21 y 2 y 1. Pero como m12 es igual a m21, entonces se van a sumar exactamente igual. Y por eso no tenemos el un medio. Tendríamos también lo mismo para m13 y 1 y 3 más más m1n y 1 y n. Y así seguiríamos para los siguientes términos. Y para solamente, en el caso en el que tengamos solo dos circuitos acoplados, tendríamos Wm igual a un medio de L1 y 1 al cuadrado más M21 o M12 y 1 y 2 más un medio de L2 y 2 al cuadrado. Entonces, tenemos esto en un caso de dos circuitos acoplados. Si solo tuviéramos uno, pues tendríamos simplemente un medio de L1 y 1 al cuadrado. Entonces podemos ver que tenemos, por un lado, unas energías de los propios circuitos, unas energías propias y unas energías de interacción, de cómo interactúa un circuito con el otro. Y por otro lado, también podemos tener el hecho de que la energía magnética es un medio de esa expresión de aquí. Y como nosotros sabemos que esto es igual a esto, y que por otro lado también sabemos que I es igual a JI por diferencial de superficie I, entonces, en términos infinitesimales, esto es cambiando el sumatorio por una integral, y teniendo en cuenta que dSI por dLi nos va a dar un diferencial de volumen, esto es, si vamos a hacerlo por pasos, si sustituimos estas dos expresiones aquí, vamos a tener Wm es igual a un medio, sumatorio igual a 1, hasta n, de esto de aquí, Ji de SI, integral cerrada en C, a dLi. Ahora bien, si reordenamos esto, lo que vamos a obtener es un medio del sumatorio I1 hasta n de la integral, esto cerrado, de Ji por dSI por A por dLi. Ahora bien, nosotros sabemos que se cumple esto, que el diferencial de superficie por diferencial de línea nos da diferencial de volumen. Y podemos pasar esto al continuo, de forma que haciendo ese par de cambios
esta expresión se nos quede de la siguiente forma, que la energía magnética va a ser la integral de volumen de la densidad volumétrica de corriente por el potencial vector por diferencial de volumen. Y esto es una expresión relativamente útil. Por otro lado, si queremos expresar la energía magnética en términos del campo, lo único que tenemos que tener en cuenta es que hay analogías con el campo eléctrico. El campo eléctrico sabemos que si lo pasamos a campo magnético, simplemente vamos a tener que tener en cuenta que el desplazamiento va a pasar a la intensidad de campo magnético y epsilon pasa a 1 entre mu. De forma que nuestra expresión para un medio lineal, esto es importante, para un medio lineal, va a ser que la energía magnética va a ser un medio de la integral en el volumen prima, el volumen de las fuentes, de H por B diferencial de V. Esto en julios, que es la análoga de la de electrostática, que es D por E dentro de esa integral. Entonces, esta sería la expresión de la energía magnética en términos de los campos. Ahora bien, como en un medio lineal la intensidad de campo magnético es la inducción magnética dividida entre la permeabilidad magnética, entonces lo que obtendremos será que la energía magnética va a ser un medio de la integral en el volumen de la inducción magnética al cuadrado dividido entre la permeabilidad magnética diferencial de volumen. Esto integrado en el volumen. Otra vez, unidades de julios. Y si definimos una densidad, que esto es tan minúscula, una densidad de energía magnética, de forma que la energía magnética sea simplemente la integral en el volumen de la densidad de energía magnética, entonces esta intensidad, esta densidad de energía magnética va a ser simplemente lo que haya dentro de esta integral y un medio. Va a ser un medio de H por B, y en el caso de un medio lineal va a ser B al cuadrado partido de 2 mu. Y esto tiene unidades de julio partido de metro cúbico, porque es una densidad volumétrica. Y para determinar L, porque podemos usar esto para determinar L, todo esto que hemos estudiado hasta entonces, nosotros hemos visto que en un solo circuito tenemos esta expresión de aquí. Entonces podemos determinar las autoinductancias simplemente como 2 veces el trabajo dividido entre la intensidad al cuadrado, que es simplemente despejar en esta ecuación de aquí. Y esto va a tener unidades de henrios. Vale, entonces, una vez tenido esto en cuenta, vamos a poder abordar el tema de la energía disipada en un ciclo de histéresis. En un ciclo de histéresis, nosotros vimos que cuando vamos recorriendo el ciclo de histéresis vamos perdiendo energía, vamos disipándola debido al rozamiento de las paredes de los dominios magnetizados de nuestro ferromagnético. Entonces, para recorrer un ciclo de histéresis necesitas una energía, y la fuerza electromotriz inducida en este material se opone al incremento de corriente. Esto es, si nosotros tenemos, imaginémonos, un material toroidal de esta manera y colocamos un hilo de corriente que lo vaya recorriendo así.
intensidad, polo positivo, polo negativo, intensidad. La intensidad va a ir de esta manera. Bueno, no, al revés. Va a ir de esta manera. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Lo que va a suceder es que la fuerza electromotriz, como hemos dicho en este material, inducida, se va a oponer al incremento de corriente, según la ley de Lenz. Y la potencia extra suministrada por la fuente va a ser diferencial de, o sea, la derivada de la energía con respecto al tiempo, que esto es la definición de potencia, va a ser la intensidad por el número de vueltas, la derivada con respecto al tiempo del flujo. Porque el número de vueltas no cambia con el tiempo, la intensidad tampoco cambia con el tiempo. Lo único que cambia con el tiempo va a ser ese flujo. Pero este flujo, por definición, y en un caso constante, va a ser simplemente superficie por el campo magnético. O sea, por la inducción magnética media en este núcleo. Y esto es la superficie transversal en este anillo. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que podemos definir un volumen simplemente multiplicando la superficie por la longitud del anillo, lo que tendremos es lo siguiente, que la potencia va a ser igual a intensidad por número de vueltas por superficie por longitud, dividido entre longitud, porque estamos añadiendo esto, simplemente estamos multiplicando y dividiendo por lo mismo. Y esto nos va a dar que si nosotros definimos esto de aquí como tau, que es el volumen del anillo, entonces vamos a tener H, la intensidad de campo magnético, por el volumen, por la derivada con respecto al tiempo de la inducción magnética. ¿Por qué? Porque esto de aquí es la intensidad de campo magnético en este caso. Y claro, si nosotros queremos obtener cuál es la energía total disipada, lo único que tenemos que hacer es integrar esto. Entonces nos vamos a cargar estos diferenciales de tiempo y lo que vamos a tener es que la energía total disipada va a ser este tau integral de h diferencial de b. Y esto va a ser desde un cierto punto inicial, vamos a llamar G, hasta un punto B. Y esto es la energía que suministra la fuente para ir desde un punto G hasta un punto B. ¿Y a qué nos referimos con punto G y punto B? Estos son los valores que va a tener el campo magnético, o sea, la inducción magnética. Si tenemos este gráfico aquí, este es el gráfico que poníamos de inducción magnética, intensidad de campo magnético, y tenemos un ciclo de histéresis, más o menos, vamos a definir los puntos como G, D, B, E, F y C. Vamos a definirlos así. Entonces, en esta parte, para ir desde el punto G hasta el punto B, ¿cuánta energía vamos a disipar? Pues vamos a disipar este área. Vamos a disipar este área, incluyendo también este trozo. Ahora, imaginémonos que ahora queremos
ir desde el punto B hasta el punto C, que eso sería W2. Sería la integral desde B hasta C, siguiendo por este ciclo de histéresis. Entonces, en este trayecto, nosotros vamos a consumir, vamos a ponerlo en otro color, vamos a consumir esta energía, este trocito de aquí. Por tanto, en ir desde aquí hasta aquí, hemos consumido solo esta zona que está dentro de nuestro ciclo de histéresis. Si realizamos esto para ir de C a D, de D a E, de E a F y de F a G, habremos recorrido todo el ciclo de histéresis. Y por tanto, habremos consumido o disipado una energía que está integral cerrada en este ciclo de histéresis H diferencial de B. Esto es, el área interior de esta figura, de este ciclo de histéresis. Y esa, por tanto, va a ser la energía que tendremos que suministrar por una fuente para recorrer todo este ciclo de histéresis. Entonces, la integral total en el ciclo será el área limitada por el ciclo de histéresis en unidades de Weber por amperio por número de vueltas dividido entre metro cúbico. Y esto es el número de julios que se disipan en el núcleo por metro cúbico y ciclo. Y además, la pérdida de energía no está relacionada con las pérdidas por corrientes de Foucault, que se producen por cambios en el campo magnético y que se pueden reducir utilizando materiales con una forma laminar, como transformadores usando materiales no conductores. Que sería, por ejemplo, utilizar núcleos laminados de esta manera. Esto sería nuestro núcleo y lo podemos tener laminado así, de forma que las corrientes solo puedan estar en zonas, digamos, delimitadas. Si nosotros aplicamos un campo B. Y por otro lado, también podemos tenerlo laminado de esta manera. De manera que las corrientes aquí, entrando el campo magnético así, pues sean de esta manera. Y reduzcamos el número de... reduzcamos la cantidad de energía disipada o energía necesaria. Y esto pues también se puede evitar con materiales con un ciclo de histéresis estrecho, ya que esos tendrán un menor área y por tanto disiparemos mucha menos energía. Y después de esto podemos hablar, finalmente, acabando este tema, de la fuerza magnética. Si ahora lo que hacemos es permitir que parte del circuito se desplace, entonces la energía consumida de la batería se va a emplear como energía mecánica del desplazamiento, para aumentar la energía magnética. Y para aumentar la energía magnética. Entonces, por conservación de la energía, vamos a tener que la energía suministrada por la batería tiene que ser la energía que se usa en el desplazamiento, la energía mecánica, más la energía magnética. Y como nosotros sabemos que la energía magnética, el diferencial de Wm, va a ser un medio de la suma en I de I sub I diferencial de phi sub I, y esto es simplemente porque las baterías, vamos a decir que mantienen una corriente constante. Entonces, lo que vamos a tener por este lado es que como las baterías mantienen una corriente constante, esto va a ser I diferencial de phi.
Y esto, a su vez, va a ser pues un sumatorio en I de I sub I diferencial de phi sub I. Y claro, ¿qué sucede aquí? Pues que si despejamos aquí la energía mecánica va a ser la suministrada por la batería menos la magnética. Y eso nos va a dar un medio de suma en I sub I, phi sub I, que es exactamente este diferencial de energía magnética. ¿Qué sucede aquí? Aquí lo que sucede es que entonces podemos simplemente dividir todo entre diferencial de línea, pongámoslo así, y esto nos convertiría esto de aquí en un gradiente. Entonces tendríamos la fuerza es el gradiente, vamos a ponerlo bien, es el gradiente de la energía magnética a intensidad constante. Esto es importante, a intensidad constante. Hemos puesto aquí que esta batería está manteniendo una intensidad constante. Entonces, esta es la relación que nos da, digamos, la fuerza que aparece para mover o para desplazar este circuito, la parte de este circuito. Si no hay una resistencia óhmica, esto es, estamos en un superconductor, entonces el diferencial de phi va a ser 0. Esto es, vamos a tener una variación de flujo nula. Esto lo estoy diciendo aparte, ¿eh? Esto lo estoy diciendo después de haber dicho lo otro. Vamos a hacer aquí una línea de separación, digamos. Ahora bien, si no tenemos resistencia óhmica y por tanto estamos en un superconductor, entonces la diferencia de flujo tiene que ser 0, el flujo tiene que ser constante. ¿Por qué? Porque una variación, por muy pequeña que fuese, nos generaría una intensidad infinita. Por la propia definición de resistencia. Y por la propia definición de superconductor. Entonces, cuando circula una corriente sin necesidad de baterías, podemos decir que el flujo es constante. Y, por tanto, si el flujo es constante, entonces la batería no suministra energía. Por eso, en un superconductor puede haber una corriente circulando indefinidamente, sin necesidad de conectarla a ningún lado. Entonces, en este caso, por conservación de la energía, lo que tendríamos es que el diferencial de energía mecánica va a ser igual al diferencial de energía magnética, pero con un signo menos. O sea, es como tener esta expresión, pero aquí poner 0 en el diferencial de energía suministrada por la batería. Y por tanto, haciendo exactamente lo mismo que antes, lo que vamos a obtener es que eso va a ser menos el gradiente de la energía magnética a flujo constante. Esto es, si mantenemos el flujo constante, esto va a ir con un signo menos. ¿Y esto qué nos dice? Si cogemos estas dos expresiones, estas nos van a decir que la fuerza, cuando tenemos una intensidad constante, va a querer aumentar la energía magnética. Mientras que en este caso, la fuerza sobre el circuito va a intentar reducir la energía magnética. ¿Por qué? Porque evidentemente, si nosotros no tenemos fuentes extra de energía, la energía magnética va a tener que gastarse en realizar ese movimiento, porque la energía tiene que salir de algún lado. Y también, por tanto, podemos ver que este desplazamiento virtual va a depender de en qué situación nos encontremos. Entonces, más o menos esta sería la idea de las fuerzas magnéticas. Entonces, en este tema hemos visto
todo lo relacionado con las energías magnéticas, las fuerzas magnéticas, las inductancias y demás. Todo esto debido a que tenemos campos eléctricos y magnéticos variables con el tiempo. Entonces, en base a esto, lo que vamos a hacer en el siguiente tema va a ser meternos en las ecuaciones de Maxwell y relacionar de manera directa cómo los campos magnéticos y los campos eléctricos están completamente acoplados y nos van a dar ecuaciones de ondas. Y de ahí nos van a surgir pues las ondas electromagnéticas, los potenciales retardados y diversas propiedades bastante importantes de los campos electromagnéticos, las cuales pues ya vamos a acabar de apuntalar en el tema siguiente a ese, que va a ser un tema dedicado a las ondas electromagnéticas. Entonces, si tenéis cualquier duda hasta este punto, repasadlo bien y podéis preguntarme en comentarios, porque esta parte tiene que quedar al menos algo clara para que luego en los siguientes temas pues podamos avanzar bastante mejor, sobre todo en el tema de teoría de circuitos y en el tema de las líneas de transmisión. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.